Eso que tengo a mis espaldas es el Regent International Center, el edificio residencial más grande del mundo por número de habitantes, al que algunos imaginan como toda una ciudad bajo un solo techo, representante extremo del urbanismo vertical chino. Hay unos cuantos vídeos sobre él en las redes sociales, pero a veces andan un poco flojos de contexto. Para empezar, está en una zona muy cara de Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, una de las más ricas de China, y originalmente se diseñó para que fuese un hotel de lujo. No es una obra pensada para ofrecer hogares a las familias. Un momento, primero vamos a explicar los diferentes tipos de vivienda que hay en China. En primer lugar, en este país todavía hay mucha vivienda construida por las empresas para ofrecer hogares a sus empleados. También hay vivienda asequible, vivienda social o de protección oficial. Además, existen las viviendas construidas para reubicar población desplazada por proyectos de todo tipo, e incluso hay vivienda autoconstruida por los propios habitantes, algo muy habitual en el campo, no tanto en las ciudades. Y por último tenemos la vivienda comercial, la de las empresas inmobiliarias, dirigida a la venta en el mercado. Pero dentro de esta última hay que distinguir entre vivienda residencial, que busca ofrecer un hogar a las familias, y vivienda para negocios, lo que nosotros veníamos llamando vivienda comercial. Vale, pues este edificio se construyó como vivienda para negocios, no fue pensado para ofrecer hogares. El suelo cedido por el gobierno para la construcción de vivienda orientada a los negocios se renueva cada 40 o 50 años en lugar de los 72 habituales para la vivienda residencial. Y la renovación no es automática, hay que hacer una solicitud. La electricidad es más cara y no es raro que carezcan de instalaciones de gas, por lo que hay que recurrir a cocinas, calentadores y estufas conectadas a la red eléctrica que, como imaginaréis, contribuyen a una factura de la luz bastante más grande que la del hogar medio. Además, se pagan muchos más impuestos al comprar y vender, y la tasa de mantenimiento por metro cuadrado es más alta. También suelen ser apartamentos más pequeños que en muchos casos acaban convirtiéndose en habitaciones de hoteles, o como en este caso puede ocurrir a la inversa, un edificio pensado originalmente como hotel acaba convertido en un complejo de mini apartamentos. O sea, primera aclaración importante, este no es un edificio pensado para ofrecer viviendas a las familias. Habrá quienes os vendan este proyecto como la dirección hacia la que avanza el urbanismo chino, pero no es cierto. Nosotros acumulamos ya cientos de horas mostrando viviendas de todo tipo en barrios de lo más variopinto, y esto es una rareza. Por último, la mayoría de los apartamentos orientados a los negocios no permiten el registro del Hukou, un documento de carácter colectivo muy importante en China. O sea, es como si no te pudieses empadronar o registrar como residente de la localidad al vivir en un lugar así. Todo esto puede sonar muy extraño, lo sé, pero es la manera de proteger a las viviendas residenciales de la especulación. En estas últimas es mucho más raro encontrarse realidades como la de este edificio. En teoría tiene capacidad para 30.000 vecinos, pero en la práctica en su pico alcanzaron los 20.000. Y hoy en día hay fuentes que hablan de que solo son 8.000. Se inauguró en el año 2013. Su altura máxima es de unos 206 metros. La superficie construida es una locura, 260.000 metros cuadrados. Fue diseñado por Alicia Lu, responsable del Marina Bay Sands de Singapur, entre otros. En su interior ofrece todo tipo de servicios, dicen que hay hasta piscina. Y bueno, si te acercas, sí que tiene pinta de hotel. Parece que el acceso a la zona residencial va con reconocimiento facial, de manera que los del reparto a lo mejor lo tienen más difícil. Esto no es lo más habitual en China, pero hay que tener en cuenta la cantidad de gente que vive aquí y lo tentador que puede ser para todo tipo de negocios que se dedican a ir puerta a puerta. Hemos preguntado si había algún apartamento vacío que se pudiese ver, pero nos han dicho que no, que todos tienen dueño y que hay que contactar con ellos. Nos podíamos haber hecho pasar por interesados, pero no es plan. Además, en las páginas de las inmobiliarias se puede ver muy bien cómo son. Dentro hay de todo, pero al ser un edificio orientado al sector comercial abundan sobre todo los dúplex y mini apartamentos. Esto es lo más barato que hemos encontrado en una página de alquiler, 1.200 yuanes al mes, unos $175, 150 euros. Es un mini apartamento de 28 metros cuadrados con lo justo para una persona. A lo mejor podría entrar una pareja, pero teniendo en cuenta que la media salarial de Hangzhou es de algo más de $1.000, quizás lo lógico es pensar en algo más espacioso. Si nos vamos al otro extremo,
extremo, dentro del mismo edificio, hay dúplex de hasta 300 metros cuadrados como este que cuestan 15.000 yuanes al mes, $2.200, 1.900 euros más o menos. Esto ya es vivienda para la clase media o clase media alta, dependiendo de lo exigente que seas, porque en China también hay gente que gana mucho y mantiene un nivel de vida relativamente austero, con muchos ahorros que se invierten sobre todo en la formación de los hijos. Originalmente eran sobre todo dúplex de entre 70 y 220 metros cuadrados de planta, con entre 5 y 6 metros de altura, pero con el tiempo los dueños los dividieron en mini apartamentos con el fin de sacar más dinero de los alquileres. Pensad que de los más pequeños podían sacar 4, aunque alguno a lo mejor ni tenía ventanas. Aclaro que esto quizás no era del todo legal, pero al ser vivienda orientada a los negocios es posible que hubiese más flexibilidad. Como imaginaréis, esto tuvo consecuencias negativas en la calidad de vida de los vecinos, que empezaron a tener problemas de espacio, ruido y seguridad. De hecho, hubo un incendio y después de una inspección, las autoridades descubrieron casi 500 viviendas reestructuradas de manera irregular. O sea, es posible que antes de 2021 hubiese cuartos de alquiler con un aspecto bastante más triste que lo que hay disponible hoy en día. Para que nos hagamos una idea, oficialmente el edificio cuenta con algo más de 1.500 viviendas, pero en la práctica son más de 11.000. Y por ponerlo en contexto, porque según cómo se mire, este edificio podría no parecer tan diferente de los demás, se estima que en China las torres de vivienda que se han construido en masa a lo largo de los últimos 20 años tienen una media de entre 60 y 150 apartamentos. Si lo dejamos en 100 por edificio, el Regent International Center sería como 15 torres de viviendas juntas de acuerdo con el diseño original, una auténtica locura, pero ya sabemos que en realidad eran muchos más apartamentos, o sea, nada que ver con los bloques de vivienda más habituales, incluso con los más grandes de más de 40 plantas. Este edificio juega varias ligas por encima, es un fuera de serie. El momento con más vida dentro del edificio fue entre 2018 y 2019, cuando estaba lleno de viviendas ilegales, aunque algunas eran inhabitables o muy molestas, y pasaron a convertirse en lugares de trabajo que a su vez empeoraron la calidad de vida de más vecinos, entre otras cosas porque parte de ellos se convirtieron en mini estudios para realizar contenido, sobre todo transmisiones en vivo de tipo teletienda hasta las tantas de la mañana y a todo volumen. De hecho, podemos decir que este edificio fue una de las lanzaderas de la industria de los directos o del live streaming en China, y los que vieron su potencial aprovecharon la integración de funciones de comercio electrónico al máximo, llegando a ganar decenas de miles de euros al mes en una fase inicial sin apenas competencia. No hay que olvidar que en esa misma ciudad está la sede central de Alibaba y una de las sedes más importantes de ByteDance, empresas matrices de AliExpress y TikTok respectivamente. Por eso no es casualidad que este edificio, orientado a los negocios y con alquileres bajos, se convirtiese en la incubadora de la tremenda industria actual de comercio electrónico vía creación de contenido. Esos directos de teletienda que se podían mantener durante días seguidos no habrían sido tolerados en edificios residenciales, pero el Regent International Center era ideal para ello. Los presentadores de los directos podían vivir y trabajar en el mismo edificio a un coste muy bajo y una pequeña parte de ellos se hicieron millonarios. Xue Li, una de las streamers de belleza más importantes y exnovia del heredero de Wanda, empezó allí con un equipo de 3 personas en una vivienda de 40 metros cuadrados, pero en poco tiempo se mudó a un apartamento de lujo. Obviamente no todo el mundo tuvo esa suerte y el boom de creadores de contenido generó tensiones dentro del edificio que obligaron a la búsqueda de otras soluciones. En la actualidad no es raro que en muchas ciudades haya edificios con locales especialmente orientados al live streaming de tipo teletienda, de manera que puedan trabajar sin molestar a los vecinos. En su momento de mayor descontrol, el edificio también albergó actividades ilegales que le dieron cierta mala fama. Dichas actividades fueron investigadas y en 2018 tuvo lugar una redada policial que acabó con el entramado. Es posible que eso también tenga que ver con las medidas de seguridad que hemos visto al comienzo. Hoy en día, después de su remodelación, es un edificio con menos ambiente, vamos a decir, pero más orientado a la vivienda. El perfil dominante son los jóvenes recién graduados, parte de ellos provenientes de otras localidades. Muchos mini apartamentos rondan los $300 al mes de alquiler, lo cual
está muy bien para la zona, aunque empieces ganando algo menos que el salario medio. Lo bueno es que en los alrededores hay de todo, es uno de los lugares más impresionantes de la ciudad, cerca de la Villa Olímpica, junto a unos parques muy agradables a orillas del río. Algunas de sus desventajas son más que obvias o nos las podemos imaginar. Hay unos cuantos comentarios en las redes sociales con quejas sobre las esperas para usar el ascensor. Esta chica vive allí con sus amigas, hacen directos y dice que ya no hay tanta gente como antes y que su casero tiene muchos mini apartamentos por alquilar. Este chico comenta que casi toda la gente se ha mudado, que antes a la noche había más ambiente, pero que aquí el alquiler es más barato. Y esta otra chica dice que se va porque el parking es caro. Pese a que ya no es lo que era en términos de población o actividad económica, solo este edificio tiene un Producto Interior Bruto que supera al de cantidad de localidades con muchos más habitantes. Y aunque, como hemos visto, circulan muchos mitos y verdades a medias sobre él, lo que sí se puede decir es que es una pequeña ciudad bajo un solo techo. Dentro, además de piscina, hay gimnasios, restaurantes, cibercafés y, por supuesto, tiendas y supermercados. Yo lo veo como un experimento que ha dado lugar a resultados curiosos, pero difícilmente replicables. Y os mentiría si dijese que es visto como un modelo a seguir en China. Y ahora vamos con la pregunta que muchos os estaréis haciendo. ¿Cómo son las reuniones de vecinos en ese edificio? Pues en este aspecto funciona igual que la mayoría de bloques de vivienda de China. Se paga una cantidad de dinero por metro cuadrado que generalmente va a una empresa que gestiona la propiedad de acuerdo con las directivas municipales. O sea, no hay reuniones de vecinos. Además, en este caso, al haber tantos residentes en el mismo edificio, debería ser más eficiente y la verdad es que parece estar en buena forma. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como las clases de mandarín de Lele y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.